Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos los engaños finales de Satanás. El versículo para memorizar lo encontramos en Juan capítulo 17, versículo 17. Dice la palabra de Dios: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Apocalipsis nos advierte que los que habitan en la tierra beberán una porción mortal llamada el vino de Babilonia. Existen doctrinas y enseñanzas falsas que en definitiva solo conducirán a la muerte. Sin embargo, el mundo no está desprovisto del antídoto, la protección contra este veneno espiritual. El mensaje de los tres ángeles: hay que predicar este mensaje con urgencia. El camino que al hombre le parece derecho. Jesús pronunció una poderosa advertencia, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Marcos capítulo 13, versículo 22. ¿Quiénes son los escogidos? Más adelante dice: y enviaré a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Solo encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 31. Asusta un poco, ¿verdad?, cuando el engaño en los últimos días será tan grande que hasta los fieles correrán el riesgo de ser engañados, pero ser guardados por el Cordero. Leamos Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice la palabra de Dios: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dios ha tenido personas fieles en los últimos días y a lo largo de toda la historia. Sin embargo, la terminología aquí muestra cuán extendido es realmente el engaño de Satanás. Muchas veces el consejo es que la gente siga su propia conciencia para determinar por sí mismo lo que está bien o lo que está mal, qué es bueno o qué es malo, y luego vivir conforme a eso. Pero la Escritura enseña que todos somos pecadores, todos estamos corrompidos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, confiar en nuestros sentimientos es casi una garantía de que, tarde o temprano, actuaremos mal. Hubo gente que, totalmente convencida de la rectitud de su causa, cometió muchas maldades a lo largo de los siglos. Es decir, siguió el camino que al hombre le parece derecho. En lugar de eso, nosotros debemos sumergirnos en la palabra de Dios y de su palabra a rendirnos al Espíritu Santo, aprender a distinguir la verdad del error, el bien del mal, lo bueno de lo malo. Abandonados a nuestra propia suerte o incluso a nuestros propios sentidos, podemos llegar a ser presa fácil de los engaños de Satanás. Hay una vieja mentira llamada la inmortalidad. Leamos Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Expresiones como habitación de demonios o espíritus de demonios y hechicerías indican actividad demoníaca. Indica que detrás de todo eso está Satanás. No es de extrañar que se nos haya advertido que de los grandes engaños en los últimos días uno será la inmortalidad del alma. Por supuesto, eso es muy fácil de ver en la actualidad, incluso en el mundo cristiano. La idea de que el alma es inmortal es casi una doctrina cristiana básica en la mayoría de las religiones. Muchos cristianos creen que al morir los salvos ascienden al cielo y los perdidos descienden al infierno. Este tipo de cosas se enseñan todo el tiempo, desde los púlpitos, en las aulas y especialmente en los funerales. Leamos Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Uno de los pilares del engaño babilónico es una falsa concepción de la muerte, que sobre la base de la idea de la inmortalidad del alma, prepara el camino para la influencia engañosa del espiritismo. Si tú crees que los muertos de alguna forma están vivos y hasta podrían llegar a comunicarse con nosotros, entonces, ¿qué protección tienes contra cualquiera de los miles de engaños de Satanás?
ninguna. Eres presa fácil del enemigo. Si alguien que tú creías que era tu madre, tu hijo u otro ser querido fallecido apareciera de repente y hablara contigo, cuán fácil sería dejarte engañar por tus sentidos. Esto ha sucedido en el pasado, ocurre ahora y sin duda, a medida que nos acercamos a los últimos días, volverá a suceder. Nuestra única protección es permanecer firmemente arraigados en lo que dice la palabra de Dios, en lo que la Biblia enseña, y aferrarnos a enseñanza bíblica sobre la muerte como un sueño hasta que venga Jesús por segunda vez. Esa es la doctrina bíblica. Babilonia, el centro del culto al sol, la adoración al sol, era notoria en Egipto, Asiria y Persia, y desde luego en Babilonia. En la antigua Babilonia se adoraba al sol desde la antigüedad. Quizá te parezca sorprendente, pero hubo veces en que la adoración al sol babilónica influyó en la adoración del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El profeta Ezequiel, contemporáneo de Daniel, describió a algunos del pueblo de Dios dándole la espalda al templo de Dios, ya que adoraban al sol hacia el oeste. En lugar de adorar al creador del sol, adoraban al sol. En Apocalipsis capítulo 17, Juan describe un tiempo que los principios de Babilonia, incluyendo la adoración al sol, entrarían en la iglesia cristiana durante una era de transigencia. La conversión superficial de Constantino en la primera parte del siglo IV causó gran alegría en el Imperio Romano. Constantino tenía una fuerte afinidad con la adoración al sol. El sol se celebró universalmente como el guía invisible y protector de Constantino. En el año 321 después de Cristo, Constantino también aprobó la primera ley dominical. Este edicto declaraba: en el venerable día del sol, que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen, y que todos los talleres se cierren. Edicto de Constantino 321 después de Cristo. Esta no era una ley que imponía la observancia del domingo para todos los súbditos de Constantino, pero fortaleció la observancia del domingo en la mente de la población romana y se ha extendido a lo largo de la historia, y hoy día la gente guarda un día de reposo falso. Fue en décadas sucesivas que los emperadores y los papas, mediante decretos de Estado y concilios eclesiásticos, siguieron instaurando el domingo como el día singular del culto, lo que sigue vigente en la actualidad para la mayoría de los cristianos. Qué poderoso ejemplo de la dura verdad de que solo porque la mayoría cree en algo o lo practica, no significa que sea lo correcto. Observa a tu alrededor y fíjate cuán frecuente es la adoración dominical en las iglesias cristianas. La mayoría de las personas en este mundo guardan un día de reposo equivocado, guardan el día domingo. Un llamado a la fidelidad. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 es: ha caído la gran Babilonia. En Apocalipsis 17, la mujer identificada como la Babilonia espiritual, vestida de púrpura y escarlata, cabalga sobre una bestia de color escarlata, hace circular su copa de vino y embriaga al mundo con el error. Iglesia y Estado se unen, la falsedad prevalece, los demonios hacen sus milagros para engañar, el mundo se lanza a un conflicto final. Al mismo tiempo, el pueblo de Dios es difamado, ridiculizado, oprimido y perseguido. Pero en Cristo y por el poder del Espíritu Santo saldrá vencedor. Es firme su compromiso. Todos los poderes del infierno y las fuerzas del mal no pueden quebrar su lealtad a Cristo. Está seguro en Él. Él es su amparo y su fortaleza, su pronto auxilio en las tribulaciones, como dice el Salmo 46, versículo 1. Dios está llamando a un pueblo del tiempo del fin a volver a ser fiel a su palabra. La verdad de la palabra de Dios, no la opinión humana ni la tradición. Es la estrella del norte para guiarnos en esta hora crítica de la historia de la tierra. Qué lástima que el domingo venga etiquetado con la marca del paganismo y bautizado con el nombre del Dios Sol, luego adoptado y sancionado por la apostasía papal y cedido como un legado sagrado al protestantismo. Ezequiel capítulo 20 es un llamado ferviente para que Israel abandone las prácticas paganas y adore al Creador y no a sus dioses falsos. En este caso, los ídolos de Egipto. En el mensaje de los tres ángeles, Dios hace un llamado similar: a adorar al Creador, porque ha caído Babilonia. Y también, como sabemos, el sábado y la fidelidad a Él jugarán
un papel importante en los acontecimientos finales. Gracias a la obediencia, la mujer escarlata y púrpura, montada sobre la bestia cubierta de escarlata, ha hecho circular su copa de vino. Y el mundo está embriagado con las falsas doctrinas de Babilonia. Elena de White habla del vino de Babilonia. En este claro comentario, ¿en qué consiste ese vino? En sus doctrinas falsas. Ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero, del cuarto mandamiento, y ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma. Mensajes Selectos, tomo 2, página 135. Estas enseñanzas erróneas han engañado a millones. Como resultado, Dios está dando a su pueblo, todavía atrincherado en el error, un llamado final para los últimos días. Y está en Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 y 5, donde registra la palabra de Dios. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Muchas personas del pueblo de Dios participan en organizaciones religiosas que han transijado con las enseñanzas bíblicas. Ellos no entienden las verdades de las Escrituras. El llamado amoroso de Dios es claro: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y no reciban sus plagas. Apocalipsis capítulo 18. El llamado que está haciendo Dios es que este pueblo que se encuentra confundido lea la Biblia, la escudriñe y se encuentre con la verdad. Como dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, el pecado es la transgresión o quebrantamiento de la ley de Dios. La única manera de que alguien pueda obedecer la ley es mediante la fe en el poder de Cristo viviente. Somos seres humanos débiles y frágiles y vacilantes y pecaminosos. Por la fe, cuando aceptamos a Cristo, su gracia expía nuestro pasado y fortalece nuestro presente. Él nos da la gracia y el apostolado para la obediencia. El llamado celestial a su pueblo que está en las iglesias, que no respetan a Dios ni lo obedecen, es salir por fe. Su llamado a los adventistas de las congregaciones que guardan el sábado es abandonar todos los intentos humanos egocéntricos de obediencia y llevar una vida piadosa por la fe en la gracia de Cristo, que nos libra de la condenación y el dominio del pecado, y así como de la fidelidad de Israel a la ley. Habría sido un testimonio poderoso para el mundo. Nuestra fidelidad también puede ser un testimonio poderoso que ayude a guiar a la gente a salir de Babilonia. Tú estás invitado, yo también estoy invitado. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.